atender a esta presentación. Muchas gracias a Semillero Colombia 50% Mar por la invitación. Me permito entonces presentar, me dicen por favor si ya ven aquí la presentación completa en la imagen. Ok, muchas gracias. Bueno, esta presentación está orientada a que conozcamos un poco sobre la gestión del riesgo de desastres y en particular a cómo se hace en Colombia en el tema de algunos eventos meteomarinos que tenemos, digamos, que trabajamos a nivel nacional desde diferentes institucionalidades. El contenido pues a realizar es un poco el tema de las generalidades de estos conceptos básicos que necesitamos saber antes de hablar de riesgo. Y el segundo lugar, el tema de la estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para culminar con ese trabajo que se ha realizado en esta materia asociados a eventos meteomarinos, en particular con ciclones tropicales y tsunami. Entonces, algo muy importante para destacar es que América Latina ha sido uno de los territorios con más afectación, con más pérdidas de vidas y con más daños registrados en materia de desastres, particularmente en un estudio para el año 98 y 2017, entre este periodo, con al menos 312,000 muertes. De esas, solamente con eventos como BRED en 1993 en Venezuela, que generaron más de 200 muertos, como otros huracanes que han dejado en el territorio tanto nacional como de la región abundantes cantidades de pérdidas y daños materiales y pérdidas humanas. Entonces, en este sentido, hay que resaltar que en América Latina y el Caribe se han desarrollado una gran cantidad de estudios y aportes al conocimiento en materia del riesgo y en materia de toda esta gestión de desastres. Entonces, en comparación con lo que ha generado los países de primer mundo, las Américas y particularmente Latinoamérica ha avanzado y digamos que se tiene un muy buen conocimiento en general. Por supuesto, falta demasiado y falta bastante. Vamos a ver un poco el tema de las implicaciones de la implementación de estas políticas públicas para poder reducir al máximo ese riesgo y esas pérdidas posibles. Entonces, antes de entrar a hablar de esto, quizás lo más importante es tener claro la parte conceptual. Existen unos términos que tendemos a usar de forma sinónima, sin embargo hay unas diferencias radicales. Entonces, hablamos de la susceptibilidad. Esto se refiere a que un territorio reúne esas características físicas para que un evento se pueda dar. Por ejemplo, en materia de los eventos que nos atañen acá, ¿qué áreas son susceptibles para que pueda ocurrir el desarrollo de un ciclón tropical? Pues aquellas que típicamente tengan unas condiciones de temperatura superficial del mar hasta de cierto umbral para que se desarrolle, vorticidad, una baja cortante del viento, digamos que se reúnan esas condiciones físicas como para que el evento se pueda dar. Entonces hablamos de unas zonas susceptibles. Si tengo, por ejemplo, unas áreas que no cumplen con estas condiciones, pues decimos que allí pues prácticamente tendremos una susceptibilidad baja y una posibilidad menor de que se consolide el evento. Cuando hablamos de amenaza, hablamos de esos fenómenos y esa probabilidad de que se presente. ¿Fenómenos de qué tipo? De origen natural, sociocultural, antrópicos, no intencionales. Esto, valga la aclaración, aquí no hablamos de gestión de riesgos que tengan que ver con eventos detonados por el hombre, como por ejemplo terrorismo, sino solamente lo que tiene que ver con lo antrópico no intencional, como por ejemplo eh, las, el recrudecimiento de eventos por cambio climático, por ejemplo, por la actividad trópica propiamente dicha. En un territorio puede que haya la probabilidad de que este fenómeno ocurra, pero que no afecte a nadie, ¿cierto? Se reúnen las condiciones de susceptibilidad y hay una buena probabilidad de amenaza. Entonces puedo tener
territorios en donde puede ocurrir normalmente un ciclón tropical, pero pues no está generando, no tiene un potencial de daño. Entonces aquí entramos a otro tipo de conceptos y son los elementos expuestos. Muchos de estos eventos hacen parte de la dinámica natural de la Tierra, los deslizamientos, los ciclones, los tsunamis, las precipitaciones fuertes, algunos eventos de variabilidad climática de interacción océano-atmósfera, que hacen parte, digamos, de la naturaleza. Ellos no siempre tienen un impacto negativo sobre los territorios. ¿Eso de qué va a depender? De los bienes, personas y servicios que yo tenga expuestos en ese territorio ante la ocurrencia de ese evento. Y viene de la mano de otro concepto que se llama vulnerabilidad. Ese, esa vulnerabilidad la vamos a medir en términos de la resiliencia y la fragilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener eventos amenazantes que el sistema, el conjunto de ese territorio sean capaz de asimilarlo sin un mayor impacto. Entonces, por ejemplo, una zona como en el Chocó donde puede llover muchísimo, pues eso hace parte de la dinámica natural, entonces llueve, por ejemplo, en el Chocó 200 milímetros en un día, el sistema es capaz de regular y transitar eso a través de sus fuentes hídricas sin una mayor afectación. Pero si tuviésemos ese mismo evento en el territorio bogotano, por ejemplo, pues tendríamos unas afectaciones mucho mayores porque nuestro sistema no está acondicionado para este tipo de alteraciones con esta magnitud, o sea, su resiliencia bajo este evento es poca. Entonces, aquí por eso vemos desde dos puntos de vista el tema de vulnerabilidad. Entonces, no solamente qué hay expuestos, sino qué tan expuestos a X evento. Y eso también tiene que ver con los aspectos físicos. Entonces, no será lo mismo exponer una vivienda de La Guajira, típicamente de las zonas de la comunidad guayú, que no son estructuras, digamos, rígidas para resistir, ni siquiera hablemos de un huracán, sino de alguna tormenta tropical de baja intensidad, ¿cierto? Pues va a tener una mayor vulnerabilidad porque físicamente hay una fragilidad. Igualmente hablamos de la fragilidad social en términos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Aquí medimos también cuáles son esas políticas, instrumentos públicos de planeación para la gestión de esa vulnerabilidad, de cómo puedo yo hacer menos vulnerable, por ejemplo, los hospitales, los estamentos del Estado. Entonces, a eso es lo que se refiere la vulnerabilidad. ¿Qué tan expuesto estoy y qué tanto daño podría generarme un X amenaza? La combinación de estos elementos expuestos de la vulnerabilidad bajo un evento de amenaza, pues nos dan una potencial, digamos, un potencial daño o pérdida, ¿cierto? Algo que podemos calcular si ocurre el evento bajo estas condiciones de vulnerabilidad, qué tanto daño, pérdida potencial puedo tener, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estamos bajo el supuesto de que este evento se suceda. Entonces, ¿cuál es la intención inicial cuando hablamos de la gestión del riesgo? Poder minimizar la vulnerabilidad, reducir los elementos expuestos y en lo posible, y en el caso de los temas que tienen que ver con cambio climático, hablar de mitigación, ¿cierto? De, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero para que esas amenazas naturales que se relacionan con el clima, pues no vayan a ser más intensas, más frecuentes o de mayor duración, ¿cierto? Todo en búsqueda de minimizar el potencial de daño. Hay otro término que es el desastre y eso tiene que ver ya con la materialización del riesgo. Ya cuando ocurre el evento y tenemos esos daños y pérdidas y que esto implica todo otro proceso de atención general. Normalmente, cuando hablamos de gestión del riesgo de desastres, la gente está pensando en este último aparte, en cómo atendemos la emergencia, cómo atendemos el desastre, cómo llevamos ayudas a los damnificados, pero realmente la gestión del riesgo del desastre implica un proceso
social en el que vamos a involucrar desde el ciudadano de a pie, que aquí esto es supremamente importante. Normalmente pensamos que el proceso de gestión del riesgo es algo que solamente le compete a la institucionalidad del Estado, pero esto va a abarcar todas las instancias del país, desde el ciudadano a pie hasta el principal mandatario e inclusive las instancias internacionales, ¿cierto? ¿De qué se trata? Entonces, como les decía, no solamente compete el tema de atención de emergencia, sino que está orientado a la planeación, a la ejecución, seguimiento y la evaluación de políticas, acciones, instrumentos, medidas que permitan abarcar las tres estancias de gestión del riesgo. ¿Que ¿Cuáles son? Entonces son contribuir al conocimiento de la amenaza. Para poder hacer una buena gestión del riesgo, yo necesito conocer cuáles son esas características de la amenaza, qué implicaciones tiene, ¿cierto? Necesito conocer cuáles son esos elementos expuestos, conocer cuál es el grado de vulnerabilidad de las poblaciones, bienes y servicios ante la ocurrencia de ese evento. Debo planear y generar las estrategias de reducción del riesgo. Si tengo que reorganizar el territorio, si tengo que generar políticas públicas para que nos organicemos tanto social, económica y ambientalmente para la reducción, ese es el otro proceso. Y finalmente, el que, como les digo, más asocia la población en general a esta temática, el manejo de las emergencias, de los desastres como tal. Todo esto con un propósito en concreto, contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y sobre todo al desarrollo sostenible. Entre mayor sea la gestión del riesgo, mejor sea esos procesos de reducción, mejor en políticas, implementación de estrategias, planes, nos llevarán a un punto en el que el riesgo pues sea manejable o sus pérdidas puedan ser transferibles a otro sistema. Entonces, si nosotros pudiésemos eh, resumir la gestión del riesgo en estos tres principales subprocesos, podríamos ver una identificación de cuatro lineamientos en el subproceso, en el proceso de conocimiento del riesgo. Entonces, la identificación y caracterización del escenario, eso tiene que ver con cómo conozco yo mi amenaza, qué es, de qué se trata. En el caso ya sea de los ciclones tropicales, de los eventos de variabilidad climática que pueden ser eventualmente extremos, como un niño muy intenso o muy extenso en el tiempo, ¿cierto? Será esa caracterización del proceso y la identificación, ¿cierto?, de esos elementos expuestos y de la vulnerabilidad. Tiene que ver también con la comunicación del riesgo. Yo no solamente necesito conocer las características de esos eventos, sino que debo estar en la capacidad de comunicar a las diferentes estancias del Estado, desde el ciudadano de a pie hasta el presidente de la República, a qué está expuesto, ¿cierto? Cómo él sabe que está en una zona X bajo una amenaza y eso qué le puede implicar, ¿cierto? Hablamos de los sistemas de monitoreo, entonces aquí necesariamente, aparte de identificar esa amenaza, necesitamos hacer un monitoreo para comunicar de forma oportuna en el caso de los eventos que me lo permitan poder tomar acciones. Y vamos a hablar de los análisis y evaluación del riesgo. Esto tiene que ver ya con la generación de esos escenarios de qué pasaría si se materializa el riesgo. Aquí hay algo muy importante y lo vamos a ver también más adelante y es que en los eventos que tienen que ver con meteorológicos se involucra todo el tema de cambio climático. Entonces, ¿cómo van a ser esos eventos también en el futuro? No solamente mi análisis actual bajo las condiciones actuales y de las características de mis eventos ahora, sino cómo van a ser esas condiciones, ese potencial riesgo bajo unas condiciones particulares de cambio climático. Posteriormente tenemos el proceso de reducción del riesgo. Aquí pues tenemos todo lo que tiene que ver con la intervención para la reducción, ya sea desde el punto de vista prospectivo de la planeación, cuáles son las obras, las medidas, ya sea basadas en la naturaleza, obras duras, lo que sea, para poder disminuir, ¿cierto? Esa condición de riesgo. Y tiene que ver también con la intervención correctiva, el post desastre, ¿qué voy a corregir para minimizar
en el futuro y que esto no se vuelva a repetir. Y también tiene que ver con los mecanismos de protección financiera, es decir, todo esto necesita dinero, básicamente. Entonces, ¿cómo voy a planificar mis instrumentos, mis planes, mis mecanismos para poder tener esos recursos financieros para hacer toda esta gestión del riesgo? Y por supuesto, el tema del manejo de desastres. Entonces, aquí hablamos de dos etapas, la preparación para la respuesta y la preparación para la ejecución, para la recuperación. Entonces, dentro de la gestión de desastres, lo ideal es que en todas las instancias del Estado tengamos nuestros planes y nuestras estrategias de respuesta ante la probabilidad de ocurrencia de un evento amenazante. Entonces, yo voy a generar un plan de respuesta, por ejemplo, cuando tengo un ciclón tropical. Si tengo esta posibilidad de impacto, de afectación, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder responder de forma inmediata? Y el plan de recuperación en caso de que yo tenga los impactos, se materialice el riesgo, ¿cómo voy a hacer para recuperar ese territorio? Entonces, básicamente esta diapositiva hace el gran resumen de qué comprende esa gestión del riesgo. Para hablar de una evaluación general, holística del riesgo, pues aquí esta imagen me permite resumir, creo que ustedes no ven mi cursor, ¿cierto? Perdónenme. Esa imagen me permite ver cómo resumir esa gestión del riesgo en los análisis de los eventos amenazantes, los análisis de la vulnerabilidad física, unos factores de agravamiento de acuerdo a cómo es esa fragilidad social y resiliencia, y pues qué pasa cuando ese evento se consolida y se materializa el riesgo. Digamos que este es como un esquema de esa evaluación general. ¿Listo? En general, llamamos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al conjunto no solamente de las entidades públicas, privadas, comunitarias, sino todas esas políticas, normas, planes, estrategias que me permiten orientar estas tres etapas de gestión del riesgo. Para ello, nosotros nos regimos a nivel del país bajo la Ley 1523 del 2012 y esta es su definición. Esto obviamente tiene una trayectoria de hace muchos años en los que diferentes eventos, emergencias ocurridas en el territorio nacional dieron el origen al actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y todas sus políticas públicas, ¿cierto? Algunos de esos eventos de origen meteomarino relevantes han sido como el tsunami de la costa nariñense. Para el momento no se contaba con un sistema nacional de gestión del riesgo ni con esas estrategias también de instrumentos económicos para poder asistir inclusive a la emergencia, ¿cierto? La avalancha de Armero, el deslizamiento de Villatina, otros eventos detonados también por fenómenos hidrometeorológicos, ¿cierto? Han sido como esos detonadores para la construcción del sistema con el que contamos actualmente. Aquí tenemos resultados algunos de esos eventos relacionados con esos procesos de interacción océano-atmósfera, entre ellos uno muy significativo que dio origen a uno de los estamentos nacionales del clima que fue el IDEAM, entonces el fenómeno del Niño del año 91, ¿cierto? Y toda esta política pública del Sistema Nacional Ambiental. Y vemos aquí si ustedes recuerdan, el fenómeno del niño y la niña de la transición del año 2010-2011, que tuvieron una repercusión muy importante a nivel nacional por la intensidad de estos eventos y por los eventos asociados que generaron como inundaciones, deslizamientos, avalanchas, entre otros, ¿cierto? Y a partir de esto, pues se termina de consolidar lo que es la ley 1523 del 2012 y que posteriormente se coordina con los planes de desarrollo y pues del gobierno anterior y del presente, que es Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y aquí, en materia de esos eventos relevantes, pues tenemos ETA y OTA en particular, que nos dio nos hizo dar el paso adicional en tema de la prospección
ay, se me fue, de reducción del riesgo, ya con la etapa de reconstrucción. Entonces, digamos que aquí hay unos eventos que nos han llevado a las diferentes etapas de conocimiento, de manejo y de reducción del riesgo y nos han dado la consolidación del sistema. Esta normativa, de forma general, pues se divide en 8 capítulos en donde se organiza a todo el Estado para que tengan esos instrumentos de planificación y puedan abordar la gestión del riesgo desde los diferentes estamentos. En esta parte tenemos 15 principios de la gestión del riesgo que tiene que ver con esa coordinación articulada de los diferentes estamentos del Estado. Eh, de una forma de pronto equívoca, se piensa que esto es solamente responsabilidad del gobierno nacional, pero aquí tocamos todos los estamentos desde el primer orden territorial, que es la alcaldía, la gobernación, las áreas metropolitanas y por supuesto el Estado Nacional con toda su institucionalidad, hacen parte del sistema. Entonces nosotros tenemos unos componentes, unos responsables y unos responsables que hacen, digamos que los podemos dividir en 4 componentes principales, que son la estructura organizacional, que vamos a ver que tiene que ver con los estamentos, los instrumentos de planificación, los sistemas de información y los mecanismos de financiación. ¿Y de quién es responsabilidad esto? De absolutamente todos, todas las autoridades y todos los habitantes del territorio colombiano. ¿Listo? Dentro de la estructura organizacional, pues aquí hacen parte todas las entidades públicas, privadas, la comunidad en general, y tenemos unos estamentos importantes que son los comités de conocimiento, reducción y manejo de desastres. Fíjense que siempre estamos hablando de estos 3 términos y tenemos las instancias departamental y municipal a través de los consejos departamentales para la gestión del riesgo y los consejos municipales. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres depende de la Presidencia y del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y es en pocas palabras como el coordinador de todo el sistema, el que da las directrices generales y obviamente quien va a apoyar a los estamentos inferiores en caso de que su capacidad no sea suficiente. Digamos que aquí se cumple un papel muy importante. La gestión del riesgo tiene doble vía. Va desde el nivel municipal hacia arriba y desde el nivel nacional hacia abajo. O sea, va en doble vía, es complementario, es subsidiario y pues aquí están todos estos principios de la ley como tal. Dentro de los instrumentos de planificación, aquí hablamos de todas esas políticas públicas que me ayudan a organizar el territorio desde el punto de vista económico, social y ambiental para cumplir con esos objetivos de gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? Y en esa medida tenemos el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Esto es, digamos, como el instrumento, la guía nacional para que se construyan los demás documentos y que van en concordancia con el plan de desarrollo que se actualiza cada 4 años y que adicionalmente por normativa debe tener incluida la gestión de riesgo de desastres con un enfoque de cambio climático. Entonces, para los temas que atañen al clima, a los eventos meteomarinos que pueden ser desastrosos, pues obviamente tenemos que involucrar este enfoque climático y obviamente también esto en cumplimiento de las políticas internacionales. Entonces, como ustedes ven, lo que hemos visto hasta acá es toda la estructura del sistema, cómo se organiza, qué planes hay, cuáles son esos instrumentos y esos lineamientos generales para la construcción del sistema y que funcione, ¿cierto? Evidentemente, pues para que esto funcione necesitamos también de otro componente principal que son los sistemas de información. Esto es lo que nos aporta el conocimiento. Si yo no conozco la amenaza, si yo no tengo la información, pues es muy difícil hacer una gestión del riesgo, ¿cierto? Como les decía al inicio, pues esto requiere recursos y para eso hay unos mecanismos de financiación para cada una de las estancias de gestión del riesgo, conocimiento, reducción, manejo, para la recuperación y para aquellos casos en donde ese riesgo no pueda ser suficientemente minimizado, la protección financiera del Estado en esos casos. Entonces, hasta aquí básicamente es todo el tema de genérico de cómo está estructurado este sistema. Ahora quiero contarles un poco la experiencia de Colombia
que ha tenido con es la gestión del riesgo de desastre con alguno de esos eventos meteomarinos que tenemos en el territorio nacional y que hemos avanzado no de forma, eh, digamos que sincrónica, pero sí desde los diferentes organismos del sistema tratando de abordar el problema desde diferentes ópticas, ¿cierto? Entonces, siempre sin perder de vista esta imagen de qué es la gestión del riesgo. Entonces, en materia de esos procesos y recordando estas instancias, ¿cierto? De conocimiento del Comité Nacional de Reducción y de Manejo, desde la unidad se coordina ese gran comité de conocimiento en donde hay dos mesas muy importantes que tienen que ver con los eventos que se han analizado aquí desde el semillero. Y es la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales y la mesa técnica de alerta ante tsunamis, y ante la Comisión Técnica de Variabilidad Climática se tiene la mesa de fenómenos meteorológicos climáticos extremos asociados a ciclones tropicales y alertas meteomarinas. ¿Qué diferencia tienen estos con la mesa asesora para el conocimiento? Aquí tenemos también todos esos eventos que, en particular, esos fenómenos meteomarinos como el ENSO, como los ciclones tropicales, pueden llegar a detonar. Entonces, son mesas de observación de trabajo mancomunado con las instituciones técnicas, ¿cierto? Que me permiten aportar al conocimiento y a los sistemas de alertas tempranas. Básicamente es como se estructura estos sistemas. Entonces, aparte de esto, pues hay una institucionalidad que complementa y una de esas es el tema del SINA. Ustedes habrán escuchado del Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? Que no solamente está constituido por esas instituciones nacionales ambientales, sino también por esas políticas públicas que tenemos para organizar el territorio y para la generación de la información, y pues todo lo que tiene que ver con este sector, ¿cierto? Entonces aquí dentro de este marco pues tenemos, por ejemplo, parques nacionales, las corporaciones y en el caso particular como instancia nacional y de la autoridad meteorológica al IDEAM como tal, ¿cierto? Adicionalmente, pues tenemos los instrumentos normativos que se enmarcan dentro del CISCLIMA, en donde pues contamos con todas esas políticas públicas ya particulares de este tema, pues para poder hacer esa gestión de riesgo de desastre, y en donde tenemos además todos esos instrumentos de planificación orientados hacia el cambio climático. Como les decía al inicio de la charla, o bueno, a mediados, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y los diferentes estamentos regionales y locales deben estar orientados y deben contemplar esos escenarios de cambio climático, y a su vez deben contemplar pues el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. O sea, no solamente que cómo sería el riesgo en el futuro, sino que también deben contemplar cuáles van a ser esas medidas de adaptación y de mitigación y cuáles van a ser esas estrategias. Entonces, esto hace parte de ese proceso de gestión del riesgo. En materia meteomarina contamos con la Comisión Colombiana del Océano, y esta Comisión Colombiana del Océano tiene 3 comités en los que en particular tenemos unos procesos meteomarinos que pueden representar riesgo para la población, los bienes y servicios. Entonces tenemos el Comité Nacional de Asuntos de Tsunami, el Comité de Fenómeno del Niño y el Comité Técnico del Manejo Integrado de Zonas Costeras, que tiene que ver también con la parte por supuesto, con la parte de erosión costera. Entonces, esto hace parte como de la institucionalidad con la que cuenta el Estado colombiano para poder abordar las diferentes instancias de gestión del riesgo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para que podamos ver ya esto ya en la práctica, cómo se ha materializado, o los dejamos para lo último, no sé cómo lo vean mejor. Ok, te agradezco mucho. Entonces, quisiera contarles un poco cómo se ha manejado el tema de gestión del riesgo de desastre en materia de ciclones tropicales.
Desde el punto de vista de conocimiento, quizás en este evento es donde tenemos como la mayor cantidad de información, ¿cierto? Las diferentes instancias, la Dirección General Marítima como Autoridad Marítima de Colombia, la universidad pública y privada, los investigadores a título personal, el mismo IDEAM, y otras instancias nacionales y también de orden, como les digo, de tipo educativo principalmente, han abordado el tema de ciclones tropicales en términos de la caracterización de la amenaza, es caracterización de esas condiciones físicas que me permiten que se desarrollen los eventos, bajo qué escenarios estos eventos pueden ser más fuertes, más frecuentes, más intensos, más con mayor durabilidad en el tiempo y adicionalmente una cuantificación de los daños. En términos de los ciclones tropicales, estos son unos eventos que nos importan no solamente por esos alteraciones en las variables de precipitación, viento y marea ciclónica que pueden tener, digamos, de forma directa, sino también por los eventos que ellos pueden detonar. Entonces, en términos de eso, la Unidad de Gestión del Riesgo y otras instituciones como el Observatorio del suroccidente del país, OSO, que recopiló, digamos que una gran base de datos de eventos, de emergencias, no solamente de ciclones tropicales, sino de eventos hidrometeorológicos y otras emergencias en el país, pues han dado cuenta de esos efectos que tienen los ciclones tropicales en el territorio nacional, que muchos de ellos inclusive pueden ser más los indirectos que los directos. Entonces, en términos de esto, recientemente, esto se está actualizando, aquí les he publicado les he puesto la caracterización de los escenarios de riesgo realizado por la unidad en el 2018, esperamos que, o se espera, que para este año salga la actualización que está encaminada a tomar toda esta parte técnica y llevarla también hacia la caracterización de esos elementos expuestos y de la vulnerabilidad. Entonces, digamos que en este camino del conocimiento de los ciclones tropicales quizás es en los eventos que más se tiene avance, pero aún así todavía seguimos en algunos casos insuficientes. Esto hace parte del Atlas de Gestión del Riesgo del 2018, en donde se identificaron esas zonas con mayor exposición por viento y de forma directa e indirecta. Evidentemente, pues San Andrés y Providencia y la región de La Guajira, pues son las áreas más expuestas con también con unos índices de vulnerabilidad un poco mayor. Entonces, aquí hay varios trabajos de varias instituciones. En materia del monitoreo de esta amenaza eh, y de las pocas cosas positivas que podríamos hablar de IOTA es la organización y la articulación de diferentes instancias del Estado para crear la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales y poder hacer el tema de monitoreo conjunto y emisión de alertas. Entonces, en el 2020 se configuró la mesa técnica de la que hace parte, pues por supuesto, las instituciones técnicas como lo son el IDEAM como Autoridad Meteorológica y la Dirección General Marítima como Autoridad Meteomarina, quienes pues hacen todo el monitoreo oceanoatmosférico cuando tenemos la probabilidad del desarrollo de un ciclón tropical, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como director del sistema y pues coordinador de esta mesa para poder emitir las alertas pertinentes, directrices generales para los territorios, y de apoyo están la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana como Fuerza Aérea de Estado. Entonces, esta mesa tiene un propósito y es hacer un documento que es nuestra primera herramienta de monitoreo y de generación de alertas, que es el protocolo de alertas por ciclones tropicales. Este año ya va en la versión 4, como les digo, su primera versión articulada surgió después de IOTA, y adicional a esto pues están todas las demás tareas que tienen que ver con la coordinación de las acciones adicionales que se deben tomar cada vez que tenemos una alerta de ciclones tropicales, cómo se difunde el sistema nacional y cómo se reorienta la información para la toma de acciones. Entonces, esto pues por supuesto no nos lo inventamos nosotros.
Existen unos sistemas de monitoreo internacionales y pertenecemos a la Asociación Regional 4 que nos entrega el plan operativo de monitoreo de huracanes. Nosotros lo que hacemos es tomar esta información y escalarla al nivel regional y local con las diferentes herramientas con las que cuentan estos diferentes institutos, modelos de vientos, modelos de oleaje, modelos de marea, ¿cierto? Ya aterrizados para el territorio para poder eh, dar esas alertas que conlleven a la mitigación del riesgo. Y si bien aquí no hay unas etapas de adaptación de forma directa, sí se supone que tenemos que articularnos con los territorios para que hayan esos planes y llevar a la reducción del riesgo, cosa que si tenemos el evento, pues se tenga las menores pérdidas y daños posibles. Entonces, todo eso, digamos que se resumen en estos dos instrumentos técnicos que son el Protocolo Nacional de Alertas y en donde pues tenemos estos niveles de alerta en caso de que hayan huracanes, vigilancia, aviso, como unos sistemas, digamos, que pueden tener alguna alteración oceanoatmosférica de ligera a moderada, y ya en las instancias de alistamiento y protección y refugio, ya cuando podemos tener unas afectaciones considerables y toca tomar unas acciones más decisivas para el territorio nacional. Entonces, esto implica no solamente ya en estos dos niveles de alerta que se reúnan esta mesa, sino que también probablemente toca implicar a otras instancias de orden regional y nacional para la toma de decisiones, digamos, del manejo de esa emergencia o posible emergencia. Y entonces, para ello se tiene el Plan Nacional de Respuesta ante Ciclones Tropicales. Este es un documento que va a dar las directrices generales no solamente a las diferentes entidades del sistema nacional, llámese las estatales, sino también a los diferentes sectores de qué es lo que deberían tener como mínimo listo para poder actuar o responder ante la probabilidad de afectaciones por este evento. Entonces es un instrumento genérico que les va a dar la guía a las gobernaciones y a las alcaldías para que construyan sus estrategias de respuesta. Ya en lo territorial, en lo que ellos conocen como tal. Eh, y con el tema de ciclones, como les decía al inicio, pues nosotros tuvimos digamos que también se construyeron los planes de acción específico, el post-desastre. Entonces, ¿cuáles son esos? Este es un ejemplo de un instrumento ya que tiene que ver con la reconstrucción, con la reducción del riesgo, con la reorganización de lo que tocó hacer en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, en materia de ciclones tropicales, quizás tenemos el ejemplo completo desde el conocimiento, el tema de reducción del riesgo y de manejo ya como tal de la emergencia, tanto durante como después en las etapas de reconstrucción. ¿Alguien levantó la mano de pronto? No, no los veo. Sí, yo, Mauricio. Me quedan 3 diapositivas. Si quieres, termino con estas 4 diapositivas y pasamos a las preguntas, ¿te parece? correcto. Listo, muchas gracias. En el caso de tsunami, digamos que por la puede generar un mayor impacto en términos de daños y de pérdidas. Digamos que aquí la dinámica ha sido también interesante. Varios eh, estamentos del Estado que han, digamos, colaborado hacia el conocimiento e inclusive de fuera del país se ha tenido bastante apoyo de países como el Japón para la contribución del conocimiento y la caracterización del riesgo por tsunami. Y en una primera instancia, pues se contaba con la corporación OSO, que era, digamos, como el agente que hacía el monitoreo inicial. Después del 2017 esto pasó a la Dirección General Marítima, por ley, que es el sistema de monitoreo de tsunamis, y pues allí repetimos como un poquito la tarea, ¿no? Entonces, el conocimiento a partir de estudios, análisis de la vulnerabilidad, conteo de los elementos expuestos, la identificación de esas vulnerabilidades sociales, económicas. En general, esos son como algunos de esos ejemplos de lo que se ha trabajado en el país
de forma mancomunada desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Corporación OSO, la Dirección General Marítima y por supuesto el Ingiominas como el Servicio Geológico Nacional, ¿cierto? Para la caracterización de esa amenaza. Y de esto también tenemos un instrumento que es el Protocolo Nacional de Detección de Alerta de Tsunamis. Este, al igual que el Protocolo de Alertas por Ciclones Tropicales, da ese direccionamiento de cuáles son las alertas, cuáles son esos niveles que me van a orientar la actuación para los diferentes estamentos del Estado. Aquí contamos con este solamente instrumento, pero pues aquí también en cada uno de esos niveles de alerta se dan unas indicaciones genéricas de la actuación. Obviamente esto tiene que seguir escalando en los diferentes y de hecho se ha hecho porque lo han trabajado a nivel de gobernación, a nivel municipal, a nivel territorial, para la creación de esas estrategias de respuesta. Entonces, para poder hacer toda esa gestión, obviamente ellos trabajaron bastante en esos umbrales de activación y también hacen parte de los grupos de monitoreo de tsunami, tanto del Caribe como del Pacífico, están articulados por supuesto internacionalmente. Se cuenta con la red de monitoreo sísmico que es la Red Sismológica Nacional y la red de monitoreo de nivel del mar que tiene DIMAR. Entonces aquí también es un excelente ejemplo de esa integración de esas instituciones estatales, de todo el sistema y de cómo esto va escalando pues para la gestión del riesgo en todos los sentidos. Estos dos ejemplos pues nos permiten concluir varias cosas. Definitivamente la gestión del riesgo es un proceso que involucra a todos y que, como les decía inicialmente, no solamente tiene que ver con la atención de las emergencias, con los desastres, como usualmente y en el genérico de la población creemos, inclusive a nivel también de profesional, ¿no? De profesional de las geociencias, ¿no? Quiero decir que también nos falta ese conocimiento. Es un proceso que compete a todos los niveles del Estado, local, regional, nacional, y que también, no lo mencioné de pronto explícitamente, pero que también se tienen los instrumentos y las estrategias y los mecanismos para la asistencia internacional en caso de que sea necesario para todo tipo de eventos, ¿no? Se relaciona, por supuesto, con el conocimiento de la amenaza, con la identificación de esos elementos expuestos y la vulnerabilidad y con la caracterización del riesgo y esas posibles medidas que yo pueda tomar para minimizarlos. Y finalmente, esas particulares, esas amenazas meteomarinas están contempladas en ese Plan Nacional de Riesgos, ¿cierto? En esa directriz nacional y ya algunos territorios tienen, en el caso, por ejemplo, de San Andrés y Providencia, que logró actualizar sus estrategias después de ETA y OTA, hizo una tarea viendo la necesidad de que, a pesar de que no habían tenido un impacto y unos daños como anteriormente, digamos, en la época reciente, pues vieron la necesidad de trabajar y lo han venido haciendo muy juiciosamente en estas estrategias y en toda esta tarea de gestión del riesgo de una forma más activa. Eso era lo que les quería comentar. Les agradezco mucho. Entonces, si quieren, pasemos a las preguntas. Mauricio, que habías iniciado. Voy a ponerme aquí en cámara. Tatiana, buenos días. Interesante tu conferencia. Muchas gracias. Mi pregunta refiere a que la DIMAR es el que está monitoreando el nivel del mar. Me causa extrañeza de que esté recomendando algunas obras y también condiciones de playas. Y pues cuando ya se tiene el conocimiento del estudio geomorfológico y todos los controles que hay que hacer, pongamos en especial la flecha de Galera Zamba, que es una flecha geomorfológicamente reconocida como de erosión y acreción, donde el mar a veces, en algunos casos y en años anteriores, ha deteriorado totalmente las playas, como también ha tenido unas playas muy bonitas, pero se desaparecen. Haya recomendado o se esté recomendando construcciones y playas azules que difícilmente se pueden
garantizar sostenibilidad para los inversionistas que tengan algún interés turístico. Entonces, tú hablas de unas guías, no sé si esas guías habrán llegado a las alcaldías, y pues yo sé que se ha hecho un trabajo fuerte y profundo referente a eso, pero no sé si ya llegarían antes de realizar el plan de desarrollo. Sí, aquí hay un tema bien importante y es que debe haber, digamos que me excuso, no conozco en detalle el tema de este sistema. He visto algunos trabajos sobre esas dinámicas geomorfológicas de estas áreas, pero no tengo claro en este momento, digamos, la política y las directrices de DIMAR, ¿sí? Pero sí hay algo cierto y es que en muchos temas, no solamente en el tema meteomarino, básicamente todavía se ve una desarticulación del Estado. A nivel nacional es en este momento un poco más clara la articulación de los institutos nacionales, de esas políticas hacia dónde queremos ir, de cómo manejar estos riesgos, cómo hacer esta gestión, pero a veces hay como un cortocircuito, particularmente yo lo interpreto en el nivel político. Y es cómo deben ir orientadas esas políticas, todas deben ir de la mano, a pesar de que todos estamos bajo el marco de que del plan de desarrollo, de unas políticas generales, poner esto en la práctica desde el punto de vista político a veces es un poco complejo porque hay intereses, hay de pronto proyectos que venían en marcha, de pronto habían licencias, como te digo. Desconozco el caso en particular, pero evidentemente esa sí es una falencia que tenemos. Y no es solamente Colombia, eso sí se los puedo decir. En casi todas las reuniones, en particular de ciclones tropicales, que es más en lo que trabajo, a nivel inclusive de la región, eh, todos los estamentos técnicos nos quejamos de eso, ya que tenemos las herramientas políticas, las herramientas técnicas, los lineamientos que hay, pero a la hora de ponerlos en marcha está el tema político de que realmente la persona lo asuma. Aquí también puede haber un cortocircuito en cómo nosotros estamos vendiendo esas estrategias, cómo estamos vendiendo las acciones a tomar. Entonces, tenemos que hablarle a cada sector el idioma que ellos hablan, a veces desde el punto de vista técnico, y lo digo con conocimiento de causa. Eh, Nosotros hablamos de una forma muy técnica que para el territorio es, bueno, sí, muy chévere esa información, pero eso, ¿y qué? Tradúzcamelo en un idioma más fácil para la toma de acciones. Como te digo, no conozco el tema, pero el diagnóstico general, y por lo menos conozco que a nivel de la región del Caribe es el mismo. ¿Cómo ponemos todos estos planes, todos estos instrumentos, todas estas eh, toda esta normativa que existe, que entre otras es bastante buena y que inclusive Colombia ha sido líder de la región, no se logra consolidar a nivel político y ahí es, digamos, como ese gran cortocircuito. Muchas gracias, Tatiana. No, Mauricio, qué pena, tanto no poder ahondar más. Bueno, como les decía, quizás un gran avance fue crear la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales en materia de la generación de la alerta, cómo coordinar esas instituciones de orden nacional para que hablaran una sola voz y aquí sobre todo no lo comenté y un poco a lo que le comentaba a Mauricio y a todos ustedes, cuando somos muy técnicos, a veces el territorio no sabe qué hacer con esa información y ese de pronto era un poco el caso
desde los institutos de tanto meteorológico como meteomarino y de AMI y de IMAR, que proferíamos una información que para el territorio era difícil de asimilar. Entonces, aquí hubo un cambio de perspectiva y fue listo, claro, evidentemente nosotros no podemos perder de ningún lado, de ninguna manera el rigor técnico, pero tenemos que traducir esta información al territorio para que ellos puedan tomar las decisiones. Entonces, digamos que aquí también tuvo que ver la articulación con ese plan de respuesta. Entonces, para cada nivel de alerta, ¿qué es lo que mínimo, porque como les digo, ese es el plan nacional, la directriz general, qué es lo mínimo que yo debo alistar, qué es lo mínimo que yo debo tener para responder ante la ocurrencia de este evento? Entonces, digamos que esas dos han sido un par de instrumentos bastante buenos. Y adicionalmente hay otras entidades, inclusive del orden privado, que han venido trabajando en la generación de escenarios de riesgo. Entonces, para poderle dar al Estado y a las diferentes instancias particulares como herramientas para las tomas de decisiones. Entonces, hay un caso de una empresa en particular que estaba adelantando, muy próximamente va a publicar sus resultados, eh, los diferentes estudios de escenarios de riesgo para San Andrés y Providencia y La Guajira, simulando diferentes eventos que puedan impactar y cuáles serían esos riesgos en materia de construcción, o sea, particularmente para un sector. Entonces aquí también hay que hacer claridad que en materia de gestión del riesgo los sectores tienen que también trabajar en sus planes de gestión del riesgo, cuál es su actuación en materia de servicios públicos, en materia de educación, en materia de salud. En este tema en particular, pues digamos que hay grandes avances que ya desde la empresa privada y en asocio con el Ministerio de Ambiente, con el BID, pues se han adelantado y que próximamente los tendremos a disposición para los territorios y la toma de decisiones. Mm, Bueno, pues estos eventos, lo primero que yo quisiera decirles es que es como el sistema de refrigeración de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando está muy calientito el mar, cuando está muy calientita la atmósfera y cuando reúne otras condiciones adicionales atmosféricas, se configuran, ¿cierto? Evidentemente, como ellos quieren convertir toda esa energía en gastarla en movimiento para poderse refrescar el sistema, pues vamos a tener unas afectaciones que van a estar eh, directamente correlacionadas con los niveles, con los niveles de exposición y de vulnerabilidad de los territorios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ciclón en la mitad del Atlántico que puede ser inclusive de categoría 5, pues, y no me afecta a nadie, pues de pronto no nos interese mucho. Pero si yo tengo una tormenta tropical que va a atravesar la mitad de la Guajira, pues sabemos que allí la cantidad de elementos expuestos es grandísima y pues vamos a tener implicaciones que los vientos pues serán fuertes pues no tendremos la capacidad para resistir ese embate de ese viento sin necesidad de que sea un evento categoría 5, un huracán categoría 5 por la misma vulnerabilidad física de las construcciones. Eh, Sabemos que el sistema, la naturaleza, por ejemplo, de la Guajira, no es para regular grandes cantidades de lluvia en poco tiempo. Entonces, pues sabemos que vamos a tener inundaciones, sabemos que hay laderas inestables en la región del Perijá, en algunos sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, que pueden detonarse y que también dependen de una condición antecedente. Entonces, sabemos que pueden haber no solamente unas alteraciones desde el campo meteorológico atmosférico, sino también unos detonantes de otros eventos como deslizamientos, avalanchas, inundaciones, ¿cierto? Y también desencadenar otros que generalmente uno los monitorea después, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de Julia, me parece, entonces hicieron las evaluaciones de qué tanto podría haberse afectado algunos sectores de la costa del Atlántico en materia de erosión. Entonces,
hay muchas implicaciones físicas de qué tanto puede afectar el territorio si un evento entre más cerca y también mayor su intensidad, pues por el grado de vulnerabilidad que tenemos, pues puede generar unas mayores, pues una mayor condición de riesgo, ¿cierto? Y pues de desastre. No sé si alguien más tiene preguntas. Gracias. ¿No? No, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo y la disposición.